Tomás Rodríguez, de Revista Noticias, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vos, Emi. No, por favor. Tomás, bueno, hiciste una investigación interesantísima que fue tapa de la revista política más importante que tiene nuestro país, que es Revista Noticias. Bueno, entiendo que fue muy hablada y muy comentada durante varias semanas sobre todo por toda la clase política. Entiendo que también por grupos de periodistas y demás. Pero lo que me interesa primero, digo, consultarte o preguntarte es, ¿cómo es posible hacer periodismo de investigación en un país tan convulsionado? Digo, ¿qué desafíos tiene? ¿Cuáles son de repente los matices que aparecen? Posibilidades, obstáculos, etcétera. Mirá, quizás esa pregunta, quiero decir, para poder responder eso, primero debería yo autodefinirme como periodista de investigación. Y la verdad es que yo no pensé nunca que me iba a meter en un tema así. Quizás una persona que esté mucho más abocada lo debería contestar. Pero respondiendo a la pregunta, me parece que tiene los mismos problemas que hacer cualquier tipo de periodismo en un país tan convulsionado como este. No sé si hay, de pronto sí, por supuesto en general lo que entendemos por periodismo de investigación es un periodismo que intenta hablar de algo que alguna persona o algún grupo de interés no quiere que se sepa. Eso siempre trae rispideces y Claro. vericuetos difíciles porque, bueno, en algún punto sabes que va a haber alguna especie de respuesta. No me refiero necesariamente a una demanda, por ejemplo, pero sí a, en el caso puntualmente de un personaje como Viley, recibí un montón de agresividad en Claro. Twitter y nunca me pasó una cosa así. Este, pero se puede, me parece. Yo creo que teniendo mucho cuidado, porque siempre estás hablando en algún punto como de la reputación de otra persona, entonces Ujú. tomando los debidos recaudos y demás. Mismo tanto Juan González, que fue el periodista que escribió conmigo la nota, y yo, eh, respectivamente le fuimos a preguntar incluso a Milei por el tema este. Le dimos la oportunidad de defenderse. Eh, en mi caso me clavó el visto y en caso de Juan, él se había comunicado con la prensa y decidieron no dar declaraciones. Solamente hubo una referencia a la nota en la Feria del Libro cuando él la comentó, entre comillas, comentar, con Viviana Canosa, nada más. Bien. Entonces, digo, bueno, ya decíamos que fue una nota súper comentada por la cual recibiste un montón de mensajes más o menos agresivos. Pero contanos cómo fue, digamos, la génesis de todo esto, ¿no? ¿Cómo llegaste a este material? ¿Cómo fue encontrarte con esto? ¿De qué forma comenzó a gestarse, digamos, esto que luego fue una revolución periodística? Porque estamos hablando de tal vez el personaje político del momento. Sí, hubo, o sea, la verdad que no fue buscado, pero hubo como un buen timing para entrar en ese tema. A mí era un personaje que me venía interesando y todo el revuelo que se armaba alrededor de él. Y yo recordaba si no me equivoco, en 2021, en la plataforma Medium, que es como una especie de plataforma de blogs muy Ujú. interesante, un usuario que se llama Marcos Tullius, es un usuario anónimo, había publicado un artículo interesante que después rebotó mucho en medios, donde se demostraba que Milley había hecho copy-paste de muchos autores prestigiosos de la teoría económico-política liberal, como son Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises, Murray Rothbard, eh, y que había hecho exactamente copy-paste en artículos de él, en notas de opinión, eh, había hecho copy-paste de los libros de estos autores. En su momento, cuando salió la noticia, Milei se defendió diciendo que eh, estas eran notas de divulgación y por lo tanto no se estilaba citar, lo cual no está así. En cualquier nota de opinión, si uno va a llamar una voz de referencia o una voz de autoridad para explicar o exponer un punto, se cita. Eso es así. Y además, como defensa es muy llamativa porque, bueno, ¿qué tan no práctico puede ser poner un par de nombres? Digo, no es que... Sobre todo porque además eran la copia textual del texto sin referencia implícita ni implícita, ni entrecomillado, ni referencia de ningún tipo, porque digamos, si las ideas no tienen copyright, lo que tienen copyright es la elaboración de esa idea en un texto, en una materialidad, digamos. Si él hubiera hablado
qué sé yo, de la teoría de la imposibilidad del cálculo económico bajo el socialismo de Ludwig von Mises, y lo hubiera dicho como una idea que es de él, Sí. explicando esa idea, pero no copiando textualmente las palabras de von Mises, no hubiera habido ningún problema, pero no es lo que él hizo. Además, me parece que, perdóname, la cita de autoridad siempre enriquece el trabajo, siempre enriquece el texto. ¿No? Sí, Pese a porque que... Tal cual. en una actividad intelectual además corresponde hasta por una cuestión de honestidad, saber cuál es el Sí, origen de tu obvio. razonamiento. Sí, sí. Entonces, cuando yo vi eso, un tiempo después me pregunté si esto había sido un descuido, algo como menor, o si era un modus operandi. Entonces, hablando con un amigo mío, me dio la idea de ver qué había pasado con el último, ahora ya no es el último, porque el último es El Camino del Libertario, pero el anteúltimo libro de él es Pandenomics, ver a ver si había algo de esto. Entonces me puse, realmente lo que hice fue como muy concreto. Empecé a pegar fragmentos del libro en el buscador de Google a ver si eso me derivaba a otro lado. Y para mi sorpresa, me derivó un montón de lados que no estaban citados debidamente y a un montón de lados que sí estaban, justo eran los casos menos jugosos, textos de la ONU, textos de la Organización Internacional del Trabajo, que estaba citada la fuente, pero estaba copiado textualmente páginas y páginas y páginas de trabajos de esas organizaciones, lo cual tal vez no sea plagio, pero es algo bastante polémico como actividad intelectual. Entonces, a partir de haber hecho el relevamiento de todos esos textos y de los autores de esos textos, me puse a mandar mails, a tratar de conectar por redes a gente, a mandar WhatsApp a toda la gente que pude, y solo contacté a dos autores que tuvieron mucha amabilidad y generosidad conmigo. Uno es Salvador Uribarri, que es el que tiene ahora la denuncia más fuerte contra Milei, que la está presentando en México, que es un físico mexicano, Sí, sí, sí. al cual se le había plagiado su texto sobre... en los dos casos eran textos sobre análisis matemático de cómo evoluciona una pandemia o una epidemia o algún recorrido histórico por alguna de esas cuestiones, y Antonio Guirao Piñera, que es un físico de la Universidad de Murcia. Y los trabajos de esos dos autores habían estado citados textualmente sin ninguna referencia. Cuando estos autores se enteran, por supuesto después imagínate que no es un trago dulce para nadie, No, claro, obvio. enterarse de esto, bueno, me considero una entrevista, en el caso de Uribarri empezó a hacer una denuncia y bueno, se volcó esos testimonios en la nota. Básicamente. Bueno, bien, bien, bien. O sea, tuviste que corroborar, digamos, en reiteradas oportunidades que efectivamente hubiese habido un intento de plagio, una posibilidad de plagio por parte de este personaje político, ¿no? Sí, de hecho, cuando yo hablé con estas dos personas, les mandé las capturas, tanto del Bueno. texto Pandenomics como del texto de ellos. Mire, Que es lo que luego vemos en tu nota en la revista, digo, que es el comparativo. exactamente. Así que una vez que corroboré eso, bueno, por supuesto, les fui a decir lo que había encontrado en noticias, les gustó la idea. Al principio yo no sabía que iba a ser una nota de tapa, se decidió después. Y bueno, incorporamos la voz de un abogado especialista en derecho de autor, como para explicar un poco por dónde viene la mano de decir que eso es un plagio. Bueno. Y me asombró mucho ver también, una vez que la nota salió, después de hecho salió otra nota que era una entrevista directamente a Salvador Uribarri, que es este físico mexicano. Me sorprendió mucho además, había un argumento que se esgrimía mucho en favor de Milei en Twitter, que era, bueno, eso es una cosa que la tiene que dirimir la justicia, no un periodista. Una de las cosas que se me dijo me llamó la atención. Que es como confundir dos esferas distintas, porque tranquilamente puede un abogado o un juez fallar a favor o en contra en este caso. No tiene nada que, digo, con ese criterio no se podría ni siquiera hacer una nota de un asalto a un kiosco hasta que la persona no Claro, vaya a la comisaría. no, no se podría hacer periodismo directamente. Claro, exactamente. Digo, son dos esferas distintas, yo lo único que hice fue contar una cosa que encontré. Tal cual. Bueno, bien vos decías que no te esperabas encontrarte en este lugar de periodista de investigación, sin embargo hoy lo estás y creo que es tu momento. Venías haciendo otro tipo de notas para la revista Noticias y entiendo que también las vas a seguir explotando y nada, vas a continuar también un poco por esa línea o también por el periodismo de investigación. Pero bueno, ¿cómo fue la recepción por parte de la editorial cuando vos llegaste con esto?
Bueno, re buena. Yo en primer término hablé con Fernanda Villosio, que es la editora de Info General y ahora también profesora mía en el posgrado, eh, quien habló también con Alejandra Daya, que es una de las directoras de noticias. Y bueno, lo que un poco me dijeron es, nos gustaría que la escribas con Juan González, el coautor de Nota, lo cual a mí me alivió mucho porque me sentí mucho más respaldado, digo, era un tema muy caliente y además yo soy colaborador en Noticias, no es que pertenezco al plantel fijo, digamos. Entonces me sentí mucho más, además en trabajos de investigación en general, puede no pasar, pero viene muy bien tener un par de ojos más que miren lo que vos estás mirando, como para que haya mucho más capacidad de cerciorarse de algo que vos estás investigando. Y además es un periodista que tiene mucha más experiencia. Juan, además, es historiador, digo, fue profesor mío, sabía que era una persona que me iba a poder aportar un montón y de hecho lo hizo. Y además, lo que tuvo de bueno el escribirla con él fue que coincidíamos mucho en el enfoque de entrada. Nos parecía mucho más serio plantear que un diputado nacional, representante de una fuerza que tiene muchísima atracción en este momento Bueno, sí. bueno, no sé a la luz de las últimas encuestas si lo sigue teniendo, pero en ese Bueno, se habla momento de, tenía. algunos consultores le dan hasta 20 puntos a nivel nacional. Podemos confiar más o menos, yo creo que es un poco apresurado, pero bueno, por lo menos son los números que tenemos, ¿no? Sí, total, total. Eh, Y bueno, un poco decíamos, eh, tranquilamente un juez puede fallar a favor de Milei. Lo grave es cuál es el grado de credibilidad que la sociedad o parte del electorado le exige a un representante de una fuerza política que dice ser el autor de algo, pero no lo es. Tal cual, sobre todo en el marco de cierta descredibilidad a la cual está sometida o en la que está cayendo gran parte de lo que bien vos mencionás, que es la clase política, ¿no? La clase dirigente. Sí, pero vos fíjate que es muy loco porque era el principal capital. Exacto, bueno, por eso, digo, era lo nuevo, lo antisistema o la ruptura con lo que veníamos, pese a que él entiendo que fue asesor en algún momento del Congreso, pero bueno, al margen de eso, digo, era como lo nuevo, lo novedoso, lo que venía a darle un poco de tinte fresco justamente a esto, a la falta de credibilidad y de confianza, y bueno, por eso la nota creo que tuvo el impacto que tuvo. Sí, hay algo bueno, escuchándote también como que se me aparece la palabra, hay algo muy religioso, muy mesiánico en la manera en la cual Milei conecta con la gente que lo sigue, y había como un personaje de redentor, ¿no? Claro, Como de muy a lo alguien que viene Bolsonaro. sí, como a purificar ¿Mm? la suciedad. Bueno, evidentemente no, ni somos todos tan puros, ni somos todos tan sabios, porque bueno, eh, pasó esto. La descredibilidad de la clase política era parte del capital de él y me parece que estos son los problemas que surgen cuando una persona que no está acostumbrada a la política se entra en la política. La política tiene sus propias reglas. Tal cual. Digo, no, y cuando digo reglas me refiero en el sentido, si vos querés, más sombrío de la concepción que podemos tener de eso. Digo, tiene sus propios tires y aflojes, tiene su propia dinámica. Muchas veces no podés ser muy reflexivo, me parece. No soy analista político ni muchísimo menos, pero me parece que muchas veces el ámbito político invita a la acción fundamentalmente. Entonces, el rol de un académico y el rol de un político no son lo mismo. Y me parece que hay algo de esa dinámica que, bueno, ahora le está exigiendo mucho. Ahora hay un problema muy grande, se veía en estos días, eh, a partir de declaraciones de Carlos Maslatón, por ejemplo, de muchas internas y muchos desacuerdos en relación a cómo está armándose el armado, valga la redundancia, de Milei. Y yo ayer, de hecho el otro día, no me acuerdo cuándo, tuiteé un poco con humor diciendo, me esperaba esto recién en la tercera presidencia de él, no ahora que ni siquiera ganó la primera. Es la precandidatura, si querés. La pre de la pre. La pre de la pre, Tal cual. qué sé yo. Vos bien mencionabas, Clara, vos bien mencionabas recién también esto de que Milei juega o puede jugar un poco con esto de ser académico, que es indudable, es una persona que ha estudiado, que se ha formado, uno puede estar, digo, más cerca o más lejos de su discurso, de su forma de
de ver las cosas, ¿no? Y también de político. Sin embargo, hay una casa de altos estudios por donde Milei pasó que también sale a responderle, según lo que se desprende de tu nota. Perdón, ¿cuál? La Universidad de Belgrano particularmente, que creo que sale a, no sé si es decirse, pero sí por lo menos a responder a algunos dichos de... Ah, es verdad, sí, Ok. sí, sí, sí. Sí, y de todas maneras, eh, quiero decir, esto no tiene por qué ser contundente a favor o no de él. Ah, no, para nada, para nada. Es simplemente una opinión de una casa de altos estudios respetada. Mm, sí, 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 sí. Sí, lo que pasa es que mi interrogante, la pregunta que yo me hago es, em, sí, es indudable que él, o por lo menos es como el perfil que él venía trabajando, sobre todo antes de querer meterse en política, ¿no? Como, como el que sabe. Entonces viene a explicarte a vos, que no sabes, todo lo que él sabe. Eh, y no sé en este sentido cuál fue su mayor error, si como político o académico. Por encima justo falló con algo que realmente era, incluso lo digo con total honestidad, era un gran capital que había construido él, como la persona Totalmente. que tiene los... Que igual, bueno, también hay como algo de este personaje de datos, vengo con datos, los datos sin contexto y sin una proyección muchas veces no sirven de nada, digo, puedes traerme un dato y ese dato si yo no lo pongo en contexto no es una información que a mí me esclarezca de nada, pero sí es algo que había conseguido él y me parece que acá falló en los dos ámbitos, como político y como académico, porque Tal cual. fíjate que no, esto intelectualmente es un problema, que te contrasten y te digan, bueno, mira, esto vos no lo citaste debidamente, digo, una persona, justamente una persona como él, que además fue y no sé si sigue siendo docente, y que ha dado clases, y que tiene vínculo con el ámbito académico, llama un poco la atención que no sepa que esto no se hace de esta manera. Tal cual, digo, el dato y la formación en sí misma son cuestiones más que relevantes y más que importantes en la clase dirigente, pero como bien vos decías, deben estar bien contextualizadas, me parece a mí, ¿no? Porque un dato que puede ser válido para un país desarrollado, de repente no lo es tanto para un país tan complejo y que ha atravesado una pandemia y todas las restricciones que tuvo que vivir y todo lo que eso trajo a colación ya profundo en relación a una crisis que se venía viviendo y que ahora, nada, se vive un poco más intensamente. Sí, totalmente, sí. Este, por eso siempre digo, hay una cosa que a mí me enseñaron cuando empecé periodismo, que es, no sé, si yo te digo a vos, la inflación subió 5% este mes, y bueno, ¿eso es mucho o es poco? ¿Cuál era la inflación antes? ¿Cuál se prevé que sea después? Digo, Tal cual. a eso me refiero, como que falta mucho marco. Y mi sensación además es que que yo realmente creo que ahí hay que ser piadoso con toda la gente joven que se acaba de incorporar al ámbito político, referenciándose en una figura como Milei. Hay como un desempeño o como una performance discursiva a la cual se ha plegado mucha de la gente joven que se ha sumado. Este, que mi miedo es que esto se naturalice, como no, yo vengo con el dato, entonces vengo con un número que aprendí de memoria porque es lo que me dijeron, entonces vengo y pienso que te estoy discutiendo, y en realidad no. Y eso me parece preocupante. De todas formas, qué sé yo, justo como es gente, muchos de ellos muy jóvenes que se acaban de incorporar, me parece que todos cuando somos muy jóvenes, yo todavía lo soy, no pienso decir lo contrario, pero, Claro. pero digo, cuando uno se empieza, no sé, a meter, o te empezás a reunir con gente, o a participar de espacios y demás, qué sé yo, me parece que uno tiene derecho al error, no hay problema con eso. No, eso por supuesto. Pero sí me preocupa que sea como una dinámica que se enquiste, como que quede. Sí. Entonces vengo yo, y además hay algo como de, no sé, insisto, yo no soy analista político ni muchísimo menos, pero me parece un poco peligroso esta idea de, pasa mucho en cuentas de YouTube en algunas cuentas que lo siguen o que se plegan un poco el discurso de Milei. Fulano de tal destruyó, destrozó, barrió el piso con fulano, con mengana, con sultana. Wow, bueno, qué sé yo. No sé si puedes construir un consenso si hay un montón de gente joven, insisto,
que se mete en la... Digo, pues ya pasó esto, con ideologías de otro arco, pero pasó. Que entra a una arena política que se supone que es la arena donde estamos discutiendo las cuestiones públicas, por lo tanto las cuestiones que competen a todos. No sé qué tan buen futuro se puede esperar si se normaliza, se naturaliza que un montón de gente entra a destrozarte, destruirte y barrer el piso con vos porque tiene los datos, que son como los únicos que hay, los Totalmente, datos. totalmente. Eso me parece peligroso. Hay una especie también de reivindicación de la violencia, ya sea verbal o física, ¿no? Digo, por ejemplo, están los que reivindican la toma del Capitolio en Estados Unidos y hay un resurgimiento muy grande, y me parece que Milei es una figura interesante en esto para poder ser analizada, de cierto pensamiento nacionalista, pero no de ese nacionalismo al cual estábamos acostumbrados y que es hasta sano, que es hasta necesario si se quiere, ¿no? Sino de un nacionalismo que, nada, reivindica valores tradicionales, la familia tradicional. Entonces, digo, ¿a qué personas les están hablando? Esa es como la pregunta que yo me hago permanentemente. Bueno, no sé, la palabra nacionalismo es una palabra muy polémica. Vos Sí, mencionabas que hay cierta cuota que es necesaria. Yo, por supuesto, respeto tu opinión. Creo que discutir la palabra nacionalismo y discutir la palabra nación nos llevaría como otro Zoom. Totalmente, sí, sí. Digo, me parece que una cosa es, qué sé yo, ser patriota, querer a tu país, eh, qué sé yo, cultivar ciertas cosas de la cultura no nacional, argentina, Bueno, a eso que intentaba hacer referencia, claramente. con los cuales te podés identificar, y otra cosa es como esta especie como de... digo, yo la verdad que no pienso que que Milei sea un fenómeno que tenga que ver con el liberalismo. Me parece que es una especie de nacionalismo católico pro familia, en el peor de los sentidos lo digo, eh, ¿no? Antiaborto, lleno de gente eh, misógina, homofóbica. Me hago cargo de lo que estoy diciendo porque es una cosa que veo mucho en el discurso de... No quiero hacer generalidades, digo, puede ser que una persona se acerque a este tipo de figura no por todos los valores, sino porque coincide en alguna cosa o en otra. Digo, no estoy diciendo que toda la gente que simpatice con Milei sea todo esto, pero sí es cierto que si uno mira la figura de Trump, si uno mira la figura de Bolsonaro, si uno mira la figura de Putin incluso, que pareciera como que a priori no tiene nada que ver, pero yo creo que tiene todo que ver, esta idea como de estos mandamases, hombres todos ellos, que reivindican viejos valores, y que tienen un trato despectivo con la prensa, un trato despectivo con la gente que no coincide con ellos. Digo, vos mencionabas la toma del Capitolio. Bueno, claro. yo no sé si un liberal podría decir tan suelto de cuerpo que avala que una institución que representa un proyecto de país para todos y que es una institución republicana y que su deber es ser un contralor y un contrapeso del poder oficial, sea tomada por un montón de gente enardecida porque no está pasando lo que quieren que pase. No sé si un liberal defendería eso. No, claro, y no sé si tampoco una persona que dice adherir al pensamiento liberal puede, digo, reivindicar de repente este pensamiento tan pro familia tradicional o tan antiaborto, que puede haber, por supuesto, digo, matices, puede haber voces disonantes y está muy bien, pero no sé si se lo puede reivindicar tan tajantemente y tan violentamente por momentos, ¿no? Sí, sobre todo porque además, qué sé yo, como bien vos decías, hay un montón de matices. Justo, bueno, el liberalismo como el socialismo, como el feminismo, como todas las corrientes de pensamiento importantes, son gigantes, divergen, tienen líneas internas muy interesantes, eh, y uno debería poder como mirar the big picture, ¿no? Cuando uno las está mirando y no solamente este, caer en la posibilidad de hacer un hombre de paja con ellas, quiero decir, como tomar la peor versión, el peor comentario sobre esas ideas y creer que estás leyendo lo que tenés que leer en eso. Este, pero sí hay algo muy raro en esta idea como de volver a algo hacia atrás. Yo recuerdo, mira, para hablar de liberales, yo estoy leyendo La fatal arrogancia Ujú. de Friedrich von Hayek. Y él dice una cosa es medio como una de las tesis de él a lo largo del texto. Él dice que eh, la humanidad está en constante evolución
y todas las tradiciones, incluso las tradiciones que nosotros consideramos que son buenas e inamovibles y que debemos respetar, también evolucionan. A mí me parece un poco grave que haya una especie de sector político que cree que para poder ser liberales o que tiene que ver con la libertad, no sé, destruye a todas y a cada una de las feministas que hablan de cosas que considero que se deben hablar en el discurso público, o se escandalizan porque el obelisco se tiña de la bandera LGBT, o que se escandalicen porque haya, qué sé yo, no sé, familias de gente poliamorosa que son Claro, tal dos cual. hombres y una mujer, por ejemplo, no sé. Digo, como, la verdad es que la familia, el lenguaje, hago un link, digo, bueno, son todos temas que por supuesto uno puede tener discrepancias y puntos en común o no, pero digo, acabamos de ver cómo se prohibió el lenguaje inclusivo en las escuelas recientemente, hoy o ayer, no recuerdo, Sí. De la ciudad de Buenos Aires, ¿no? de la ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, yo ahí, por ejemplo, si pienso en Hayek y en la evolución y en cómo las ideas evolucionan y en cómo todo evoluciona, en cómo las instituciones evolucionan, el matrimonio ha evolucionado. Eh, Pienso, bueno, si hay algo que evoluciona es el lenguaje. No tengo una posición tomada y me parece un tema complejo el Ujú. tema del lenguaje inclusivo. Lo que no termino de entender es por qué no podría cambiar. Eso es lo que me No, parece claramente, que... a ver, por lo menos hasta donde yo leí en el comunicado que emite el Ministerio de Educación de la ciudad, ellos son conscientes de que el lenguaje cambia, como bien vos mencionas, pero también ven, de acuerdo a algunas evaluaciones que ellos han realizado, que atenta o, bueno, dificulta el aprendizaje de ciertas cuestiones. Por eso es que han tomado esta decisión de que no se incluya o no sea utilizado en los establecimientos educativos. Pero claramente el lenguaje cambia, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, no sé si se puede ser tan renuente al, al cambio y reivindicarse liberal cuando se supone que si un liberal bien entendido entiende que una sociedad está compuesta de individuos que en la manera en la cual interactúan e intercambian lo que sea, mercancías, ideas, pareceres, bueno, ese cambio, esa ebullición y esa discusión, ese diálogo de ideas es lo que posibilita que digamos, bueno, venimos pensando que existen solamente hombre y mujer. Ahora nos dimos cuenta de que no. Bueno, cambiemos nuestra manera de pensar e incorporemos nuevas ideas. No sé si uno puede reivindicar la libertad y al mismo tiempo querer tanto control para que las cosas no cambien. Eso me parece que es lo peligroso y lo que no se entiende Tal de la cual. figura de Milei o del fenómeno Milei. Tomás, tengo una última pregunta brevemente que me interesa, digo, conocer cuál es tu visión al respecto. Digo, ¿por qué crees que digo, florecen o aparecen este tipo de fenómenos políticos? Milei, Bolsonaro, Marine Le Pen, bueno, ya vienen hace muchos años, ¿no? Pero nada, ¿por qué crees que tienen un momento como de auge en la actualidad? Mira, vuelvo a decir, no soy analista político y seguramente una persona en mi lugar que está instruida en el tema podría decir cosas muchísimo más interesantes de las que yo podría decirte. A mí me parece que hay un atavismo del cual los seres humanos no nos podemos librar. Digo, siempre estamos queriendo volver a la cueva, en donde un hechicero nos dice cómo las cosas son, donde nos dice que si cambian puede venir un tigre a la cueva y comernos. Siempre estamos tratando de encontrar líderes fuertes. Ahora, justo por una coyuntura, son casi todos los que están emergiendo en este momento y que son más fuertes tienen que ver con este nacionalismo católico. En su momento fue del signo opuesto, Claro. ¿no? Digo, sobre todo en décadas anteriores. Y no hace tanto tiempo también, digo, regionalmente ha habido líderes en los últimos tiempos de izquierda, progresistas, que también han revestido este tipo de perfil de esta especie insisto, de hechicero que viene a decirte cómo las cosas son y seguime porque va a estar todo bien si me seguís y va a estar todo mal si no me seguís. Me parece que hay algo muy, muy atávico en ese sentido, por un lado, del cual no nos hemos podido desprender de nuestras ganas de ser el rebaño de alguien. Supongo que por miedo a que las cosas cambien, ¿no? Y a la incertidumbre que genera el cambio.
Ahora, si vos me preguntas concretamente por qué creo ahora que está pasando esto, bueno, me parece, qué sé yo, no es algo que te podría responder en 10 minutos, pero sí me parece que hay como em, creo que se había avanzado mucho, y digo, habría avanzado en materia de derechos para la gente, para toda la gente LGBT, digo, no solamente en cuestiones, no sé, ley de identidad de género, ley de matrimonio igualitario, en muchas partes del mundo en los últimos años se logró, y no solamente lo que tiene que ver con las cuestiones jurídicas, digo, visibilidad, toda esta especie de conspiración marxista que es para esta gente el hecho de que haya series y películas y cantidad de contenido audiovisual en el cual hay gente que se parece a nosotros, eh, que eso no pasaba antes. Me parece que hay algo de esto que digo, también el feminismo, digo, las mujeres y decir, paremos la pelota y empecemos a pensar si está tan bien poner en estos lugares en donde se las suele poner a las mujeres, en los medios, en los discursos públicos, en las opiniones de la mesa de café. Me parece que hay algo que estaba dormido y que se logró despertar en relación a esa, a ese miedo que se le tiene a ese cambio. Bueno, qué sé yo, y me parece que antes no era un problema, digo, siempre existió gente intolerante, pero, y es más, hasta no hay ningún problema, qué sé yo. Bueno, yo soy homosexual, a mí como, el hecho de que haya gente que no tenga ganas de tomarse un café conmigo por ser homosexual, la verdad es que no me preocupa. Lo lamento mucho por esa persona, creo que se pierde de muchos colores, pero bueno, bárbaro, qué sé yo, está todo bien, digo, que siga su vida. Ahora, si esa persona milita y se organiza políticamente para joderme la vida o para joder la vida a otra persona, eso sí es un problema. Y se logró despertar eso. Si Absolutamente. eso si eso se solucionará o no en un futuro cercano, no lo sé. Me parece que dependemos de querer salir de la cueva, como siempre. Digo, se dirimirá el mundo entre la gente que diga, bueno, salgamos y arriesguémonos al cambio, y la gente que diga, sigamos escuchando al hechicero que nos viene a decir cómo los datos son. No tengo Tal mucha cual. más cosa que responder. Bueno, Tomás, muchas gracias. Nos quedamos con esto último que decís, que por cierto comparto y a lo cual adhiero, y creo que es un mensaje más que positivo. Bueno, te agradezco mucho, Emi, y agradezco a Radio Política por el espacio. Por favor, a vos, un gran abrazo.